Buenas tardes a toda la comunidad de la Institución Educativa San José, primer claustro oficial del Departamento del Valle del Cauca. Soy el docente Reinaldo Las Marolanda y este es un video dirigido a los estudiantes de los grados 10º y 11º en el curso de Física. Este video tiene por propósito mostrar la solución a la propuesta de circuito eléctrico resistivo de corriente continua que se propuso para ser analizado a través de la primera ley de Kirchhoff o ley de las mallas y utilizando como método de solución para encontrar las corrientes de malla el método matricial propuesto por Gauss y Jordan. Entonces vamos a mirar el circuito propuesto. Vemos aquí a la izquierda de la pantalla que tenemos un circuito que consta de 3 mallas. Vamos a recorrerlas. La primera malla, tomando este punto P como punto de arranque, es este recorrido que estoy señalando. ¿Y por qué lo hice en ese sentido? Porque se ha propuesto que la corriente de malla sea analizada en ese sentido, en el sentido de las manecillas del reloj. La segunda malla se ha propuesto que la corriente la recorra en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por tanto, el recorrido que tenemos que hacer con ella debería ser de esta manera. Dado que la corriente de malla se propone que sea en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y la tercera malla es el cuadro interno que hay, donde la propuesta es de que la corriente sea en el sentido de las manecillas del reloj y por ello el recorrido lo haremos de esta manera. Recordemos que la persona que va a dar solución al problema de calcular las 3 corrientes de malla es quien decide el sentido que le va a poner a dichas corrientes y que la convención será, una vez obtenga la solución, si la solución para esa corriente le da positiva, es que tomó elección correcta del sentido. Pero si el resultado de la corriente le da negativo, lo que tiene que hacer al momento en que vuelva a intervenir sobre el circuito es analizar de que debió haber elegido el sentido contrario para esa corriente. Esa es la convención. Entonces, miremos que decisiones que se han tomado: corriente I1 en el sentido de las manecillas del reloj, corriente I2 en el sentido contrario a las manecillas del reloj, corriente I3 en el sentido de las manecillas del reloj. Procedemos entonces a realizar la formulación matemática o las ecuaciones matemáticas que conciernen al análisis de este circuito, que vienen de la primera ley de Kirchhoff. Esta primera ley de Kirchhoff nos plantea lo siguiente: que a lo largo de una trayectoria cerrada o una malla, la suma de todos los aportantes de potencial eléctrico debe ser igual a la suma de todos los consumidores de dicho potencial. Dicho en expresión, la sumatoria de todos los aportantes de potencial debe ser igual a la sumatoria de todos los consumidores. ¿Quiénes son los aportantes? Los aportantes son las fuentes. ¿Quiénes son los consumidores? Las resistencias cuando son afectadas por la corriente que les atraviesa. Miren que el planteamiento que está escrito ahí es lo que conocemos popularmente como la ley de Ohm. Entonces, formular
las tres ecuaciones de malla para las tres mallas presentes es simplemente plantear la ley de Ohm a través de la primera ley de Kirchhoff. Entonces procedamos. Lo voy a hacer de manera algebraica porque para el proceso de valoración se optó por tener 4 opciones de valores de potencial y de resistencia. Pero hay un único tipo, una única forma del circuito. Por tanto, hay una única modelación matemática del circuito. Por eso la voy a hacer de manera algebraica, que va a ser la formulación general. Y ya después, para cada una de las opciones, introduciremos los números sugeridos y calcularemos las corrientes. Entonces procedamos. Vamos a la malla 1. En la malla 1, ¿qué nos tendremos que encontrar? Entonces nos decía que vamos a arrancar en este sentido para allá, sentido de las manecillas del reloj. Nos encontramos entonces a la primera fuente. Como esa fuente, la corriente la va a atravesar desde el negativo hacia el positivo, esa fuente se va a considerar positiva. Seguimos, y esta fuente que es atravesada desde positivo hacia negativo la vamos a considerar negativa. La siguiente fuente, también negativa. La siguiente fuente, también negativa. La siguiente fuente, positiva, porque sale por la corriente por el positivo. Esta siguiente fuente, negativa. Damos la vuelta aquí y seguimos hacia la izquierda. Esta fuente, positiva. Esta fuente, negativa. Y terminamos con esta fuente que la hemos de considerar negativa. Cuando vayamos a valorar, pues miremos, una fuente positiva, matemáticamente se anula con una negativa, una positiva con una negativa con una positiva. ¿Y qué nos quedó? Nos quedaron 3 fuentes negativas. O sea, de que la sumatoria de los aportantes de potencial en la malla 1 es menos 3 veces la fuente de potencial. Porque aquí estamos asumiendo que todos los potenciales son iguales y que todas las resistencias son iguales. Bueno, ahora vamos a valorar los consumidores. Vamos a ver entonces los consumidores. Nos encontramos con esta primera resistencia. A esa resistencia, la corriente I1 llega de arriba hacia abajo y la corriente I2 también le llega de arriba hacia abajo. Por tanto, las dos corrientes se van a sumar. O sea que el primer consumidor va a ser R, que multiplica a I1, primero va I1, que estamos en la malla 1, más I2. Pasamos a este otro consumidor y por ahí solo pasa I1. Entonces va a ser R por I1 de acuerdo a la ecuación de la ley de Ohm. Seguimos con esta otra resistencia y también será R por I1. Seguimos con esta otra, también va a ser R por I1. Seguimos con esta otra, también va a ser R con I1. Seguimos con esta otra, también va a ser R con I1. Esta de acá, R con I1. Esta de acá va a suceder lo mismo que con la primera. Va a ser R por I1 más I2.
Y con estas tres últimas nos va a pasar lo siguiente. Analicemos cualquiera de ellas. I1 viene bajando mientras I3 va subiendo. Por tanto nos va a pasar que va a ser más R por I1 menos I3. Otra R en esa misma situación y otra R en esa misma situación de I1 menos I3. Esa va a ser la sumatoria de todos los consumidores. ¿Qué vamos a hacer con esa ecuación? Vamos a factorizar. Todo lo que está I1 se deja aparte, todo lo que tiene I2 se deja aparte y todo lo que tiene I3 se deja aparte. Ya hecho así como de manera tan informal, vamos a mirarlo escrito de manera formal. Entonces quitemos esto de la pantalla. Bueno, entonces miremos la sumatoria que nos habían dicho ahora. Entonces podremos apreciar que aquí hemos dicho positiva con negativa se va, negativa con positiva, negativa con positiva. ¿Qué nos terminó quedando? Una fuente negativa, otra fuente negativa, otra fuente negativa, que es igual a menos 3 fuentes negativas o 3 fuentes negativas. Ahora, lo que habíamos dicho sobre la sumatoria de todos los consumidores, miremoslo aquí. Y entonces vamos a factorizar. Para factorizar primero tenemos que romper los paréntesis, o sea que va a quedar R por I1, R por I2. Aquí también va a quedar R por I1, R por I2. Y aquí va a quedar R por I1 y R por menos I3. R por I1, R por menos I3, R por I1, R por menos I3. Toda esa operación la vemos reflejada en este renglón que tenemos acá. Y entonces contemos. Nos queda, miren bien ahí ustedes en pantalla, R por I1 más R por I2 más 1, 2, 3, 4, 5, 6 R por I1 más R por I1 más R por I2 más R por I1 menos R por I3 más R por I1 menos R por I3 más R por I1 menos R por I3. Cuando ya revisemos eso, entonces, ¿cuántas tenemos con I1? Con I1 tenemos una por aquí y 6 por acá, 7, 8, 9, 10, 11. Por eso aparece 11R por I1. Más, ¿cuántas tenemos con I2? Una, 2. 2 veces con I2. ¿Y cuántas tenemos con I3? Menos R, menos 2R y menos 3R. Menos 3R por I3. Ahí entonces tenemos a nuestra ecuación de malla 1. Menos 3 por el valor de la fuente de potencial va a ser igual a 11 por el valor de la resistencia por I1, más 2 por el valor de la resistencia por I2, menos 3 por el valor de la resistencia por I3. Pasamos a la malla 2. Entonces vamos a mirar primero el dibujo y después pasamos a la parte formal. Hagamos nuestro recorrido de malla 2. Dice entonces que arrancamos por aquí y nos encontramos esta primera fuente que la vamos a considerar negativa porque la corriente saldría por el lado negativo. Pasamos a esta, va a ser considerada positiva. Pasamos a esta
negativa, pasamos a esta positiva, pasamos a esta positiva, pasamos a la de acá, negativa, pasamos a esta negativa y terminamos el recorrido. Si hacemos la contabilidad, pues nos va a quedar negativa con positiva sale, negativa con positiva sale y positiva con negativa sale. Solo quedó una sola fuente y ha de considerarse negativa. Entonces la sumatoria de todos los aportantes en la malla 2 es menos una fuente de potencial. Listo. Entonces ya hicimos nuestra contabilidad, nuestro inventario de aportantes. Ahora vamos al inventario de consumidores. En esta resistencia ya sabemos que las dos corrientes se suman, pero aquí vamos a decir primero I2 menos I1 porque estamos en la malla 2, I2 más I1. Seguimos con esta resistencia que es por la cual pasa solo I2, otra resistencia por la que pasa I2, otra resistencia por la que solo pasa I2, otra resistencia por la que solo pasa I2, otra resistencia por la que solo pasa I2 y otra resistencia por la que solo pasa I2. O sea que allí tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 más 6 por I2. Pasamos a la de acá, que es el mismo caso de R por I1, I2 más I1, para que nos acostumbremos a colocar siempre la corriente de la malla en la que estamos evaluando valla de primera. ¿Y qué pasa con estas cuatro resistencias que tenemos acá? Miremos que la corriente I3 va bajando y la corriente I2 también va bajando. Entonces van a ser cuatro resistencias en las cuales la corriente 2 y la corriente 3 se van a sumar. Cuando vayamos a organizar esto, ¿qué nos va a aparecer? Vamos a encontrar que vamos a tener con I1 vamos a tener dos resistencias. Con I2 vamos a tener 12 resistencias. Y con I3 vamos a tener 4 resistencias. Ya lo vimos acá sobre el dibujo, vamos a verlo de manera formal, escribiéndolo. Entonces vamos a verlo de manera formal. De manera formal, entonces vemos que nos dice que ahí tenemos todo el inventario de las resistencias que contamos. Habíamos contado una con I2 más I1. Habíamos contado 6 que tenían solo I2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habíamos contado otra que tenía I2 con I1. Y habíamos contado 4 que tenían I2 más I3. Cuando factorizamos, ¿qué nos vamos a encontrar? Vamos a encontrar R por I2 más R por I1 más 6 veces R por I2 más R por I2 más R por I1 más R por I2 más R por I3 más R por I2 más R por I3 más R por I2 más R por I3 más R por I2 más R por I3. Si hacemos cuenta, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Con I1 vamos a encontrar dos resistencias. Con I2 vamos a encontrar 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 resistencias con I2. Y con I3, 1, 2, 3,
y 4. Entonces al final la ecuación de la malla 2 va a decir menos fuente de potencial igual a 2 veces R por I1 más 12 veces R por I2 más 4 veces R por I3. Ahí tenemos nuestra ecuación de malla 2. Vamos a la malla 3. Entonces miremos nuestro circuito primero. La malla 3 es más corta, es más sencilla. Nos sugiere entonces que el recorrido tenemos que arrancar hacia la izquierda. Y encontrando hacia la izquierda, ¿qué vamos a encontrar? Tenemos una primera fuente positiva. Después nos encontramos otra fuente positiva. Después nos encontramos una fuente negativa. Y por último nos encontramos otra fuente negativa. Al hacer la suma, lo que nos va a dar es 0. O sea que la sumatoria de aportantes de potencial en la malla 3 da 0. Ay, pero entonces eso no se puede hacer así. Sí, sí se puede. El problema sería donde las 3 mallas den con sumatoria aportante igual a 0. Pero con que haya una y hasta 2 que estén iguales a 0, se puede hacer la operación perfectamente. Bueno, hay un caso donde sean 2 mallas que no tengan fuente, pues un circuito como los que trabajábamos antes, donde nuestras fuentes de potencial estaban concentradas en el lado izquierdo de todo el circuito. Ese es uno donde solo una malla tiene las fuentes y el resto no tiene nada. Bueno, vamos entonces a mirar ahora a los consumidores. Cuando miramos los consumidores en el mismo sentido nos encontramos con este. Y en ese, ¿qué va a pasar? La corriente I3 va subiendo mientras la corriente I1 va bajando. Por tanto, esa va a ser una resistencia que va a tener I3 menos I1. Se restan las corrientes, pero como estamos en la malla 3 primero, lo vamos a hacer I3 menos I1. ¿Y cuántos casos de esos hay? Este también será igual y este también será igual. O sea que tenemos 3 casos. Ahora, pasamos a esta resistencia, donde la corriente I3 va así y la corriente I2 también va así. Entonces se van a sumar las corrientes. ¿Y cuántos casos tenemos de esos? 2, 3 y 4 para terminar la malla. Entonces serían más 4 veces R por I3 más I2. Cuando factoricemos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar menos 3 veces R por I1. Saluden a los periquitos que pasan por mi privilegiado patio. 4R por I2 y 7R por I3. Veámoslo ahora de manera formal. Entonces nos dice, como lo vemos a mano izquierda, que al final, tal cual como les había dicho, haciendo las factorizaciones del caso, reunimos todos los aportantes, reunimos todos los consumidores y la ecuación de la malla nos termina dando lo que tendré aquí resaltado. Menos 3R por I1 más 4R por I2 más 7R por I3 igual a 0. Entonces recordemos las ecuaciones.
Las ecuaciones las tenemos. ¿Qué teníamos? La ecuación de la malla 1 era 11R y 1 más 2R y 2 menos 3R y 3 igual a menos 3 de acá. Y ahí vemos la segunda y tercera ecuación. Entonces, para organizar estos valores en una matriz, todo lo que acompaña a I1, a I2 y a I3 lo vamos a dejar en una matriz que se va a llamar la matriz de coeficientes. Entonces, movamos un poco la pantalla para que la miremos. Bueno, entonces copiemos primero cuánto es la ecuación de la malla 2 aquí. 2R por I1 más 12R por I2 más 4R por I3 igual a menos fuente. Miremos entonces cómo lo vamos a acomodar. Miren, el 11, el 2 y el menos 3R, véanlos aquí, acompaña I1, I2, I3 y el resultado era menos 3 fuente. Esa es la ecuación de la malla 1. La ecuación de la malla 2, 2R por I1, 12R por I2, 4R por I3, menos 1 por la fuente de potencial. Y la de la 3, que la observamos ahí arribita, menos 3R por I1, más 4R por I2, más 7R por I3 igual a 0. Esto entonces nos muestra cómo va a ser la matriz con la cual vamos a trabajar. Y entonces, ¿qué me dice el método de Gauss-Jordan? Que yo debo realizar operaciones con dos términos que son importantísimos. El inverso multiplicativo y el inverso aditivo. Teniendo en cuenta esos dos números que se nos vayan a presentar, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr transformar este 11R en este 1, este 12R en este 1 y este 7R en este 1. Y también vamos a lograr que todos los números que están en este triángulo, que deben ser iguales a los que se encuentran en este triángulo, como si la diagonal fuera un espejo, se conviertan en ceros. Los del triángulo los voy a obtener a través de inverso aditivo y los de la diagonal a través del inverso multiplicativo. Cuando haya logrado tener esta matriz de coeficientes de esta forma, vamos a encontrar que en la primera fila me aparece I1, o sea, la corriente de la malla 1, en la segunda fila la corriente de la malla 2, I2, y en la tercera fila la corriente de la malla 3. Y recordemos de que si alguna de esas corrientes me da negativa es porque elegí de manera errónea el sentido hacia donde realmente esa corriente debía girar. Entonces procedamos a realizar los cálculos. Entonces, para que podamos identificar lo que le tocó a cada estudiante, habían 4 opciones de datos. Miremoslas acá. La opción de datos 1 era que las fuentes valían 100 voltios y la resistencia valían 50. La opción 2 es que las fuentes valían 50 voltios y las R valían 25 ohmios. La opción 3, que las fuentes valían 10 voltios y las resistencias valían 5 ohmios.
Y la opción 4, que las fuentes valían 20 voltios y que las resistencias valían 10 ohmios. Atendiendo esa recomendación, pues reemplazamos. Voy a poner un poco más pequeña la pantalla para que se alcance a ver. Listo. Entonces, en la primera opción, dice 100 y 50. Entonces miremos. Recordemos que las matrices se identifican por filas y columnas, como si fueran en un plano cartesiano. X, Y, entonces la coordenada X es la fila y la coordenada Y es la columna. Entonces, esta es la primera fila, la segunda fila, la tercera fila. Primera columna, segunda columna, tercera columna y columna de resultados. Entonces, ¿qué me va a decir? Primera fila, primera columna. Dice 11R. Como la R para la opción 1 vale 50, pues 11 por 50 son 550. Después dice 2R. 2 por 50 es 100. Después dice menos 3R. Menos 3 por 50 es menos 150. Y después dice menos 3 fuente potencial. La fuente potencial vale 100 voltios. Menos por menos 3, menos 300. La segunda fila. 2 por R, 100. 12 por R, 12 por 50, 600. 4 por R, 4 por 50, 200. Menos 1 de fuente, menos 100. Menos 3R, menos 150. 4R, 200. 7 por R, 7 por 50, 350 y 0. Entonces ahí tenemos la opción 1, vuelta matriz con números listos para que se les aplique el método de Gauss-Jordan. Vamos a la opción 2. En la opción 2, cada resistencia valía 25 y cada fuente valía 50 voltios. Entonces, 11R por 25, 25 ohmios por 11R, 11 veces 25 por 11 es 275. 2R, 2 por 25 son 50. Menos 3R, menos 3 por 25 es menos 75. Y menos 3 por fuente, menos 3 por 50, menos 150. Ahora, 2R, 50. 12R, 12 por 25, 300. Y 4 por R, 4 por 25, 100. Menos una fuente potencial, menos 50. Ahora, menos 3 por R, menos 75. 4 por R, 4 por 25, 100. 7 por R, 25 por 7, 175. Y 0 es 0. Ahí tendríamos la opción 2. La opción 3. Cada resistencia vale 5 y cada potencial vale 10 voltios. Entonces, menos 3 por potencial es menos 30, menos potencial es menos 10 y el otro era 0. Y tenemos la columna de resultados. Y a la larga, pues los valores serían dividir por 10 cada uno de los que está arriba, porque mire que cada resistencia vale 5 y en la opción 1 cada resistencia valía 50, o sea, 10 veces más. Entonces, pues 55, 10 menos 15, 10, 60, 20, menos 15, 20 y 35. Y si nos vamos a la última opción, en la última opción, cada resistencia vale 10 y cada potencial vale 20. O sea que cada resistencia vale el doble. El componente de la matriz es el doble de los que están en la opción 3. 55 por 2, 110, 10 por 2, 20, menos 15 por 2, menos 30, menos 30 por 2, menos 60, 10 por 2, 20, 60 por 2, 120, 20 por 2, 40, menos 10 por 2, menos 20,
menos 15 por 2 menos 30, 20 por 2 40, 35 por 2 70 y 0. Allí tenemos entonces a las 4 opciones que vamos a calcular, a las cuales le vamos a aplicar el método de Gauss-Jordan. ¿En qué consiste el método? Recordemos, sobre cualquiera de las opciones que hay allí, tengo que encontrar la forma de que aquí quede un 1, que aquí quede un 1, que aquí quede un 1, y que aquí quede 0, acá quede 0, acá quede 0, acá quede 0, aquí quede 0, y aquí quede 0. Y ahí que voy a lograr que el resultado que aparezca aquí sea I1, que el que aparezca acá sea I2 y que el que aparezca acá sea I3. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mostrar cómo se utilizó cada una de las opciones para resolver por el método de Gauss-Jordan y encontrar los valores de las corrientes I1, I2 e I3. Bueno, entonces como vemos acá, hemos cambiado de imagen para mostrar exactamente la solución. Ahí tenemos por opción 1 la matriz que habíamos desarrollado en la imagen anterior. Y entonces viene la primera pregunta. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a este número a 550 para que se convierta en un 1? Pues lo tengo que multiplicar por su inverso multiplicativo, o sea, 1 sobre 550. Por eso colocamos ahí al lado de la fila, colocamos la instrucción, y es multiplicar por 1 sobre 550 a todos los elementos de la fila 1. Teniendo en cuenta esa instrucción, entonces me va a decir 550 por 1 sobre 550 da 1. 100 por 1 sobre 550 da 2 sobre 11 cuando usted ya haga la reducción. Menos 150 por 1 sobre 550 le da menos 3 sobre 11. Y menos 300 por 1 sobre 550 le da menos 6 sobre 11. Entonces allí ya hemos logrado la primera instrucción. ¿Cuál? Lograr el 1 de la diagonal. Ahora, ¿qué va a seguir? Buscar cómo hacer que este 100 se vuelva a 0 y que este menos 150 se vuelva a 0. Entonces seguimos en el renglón inmediatamente abajo. Viene entonces la pregunta. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a este 1 para que al sumarle 100 me dé 0? Pues por el inverso aditivo de 100, o sea, menos 100. Por eso dice la instrucción que vemos aquí, que vamos a tomar a todos los elementos de la fila 1 y lo vamos a multiplicar por menos 100, le vamos a sumar los elementos de la fila 2 y el resultado de eso lo vamos a dejar sobre la fila 2. Entonces, ¿cómo procedemos? Uno por menos 100 más 100, 0. Ahora, 2 sobre 11 por menos 100 le da menos 200 sobre 11. Y a ese menos 200 sobre 11 le vamos a sumar 600, que 600 será lo mismo que 6600 sobre 11. Entonces a 6600 sobre 11 lo va a sumar menos 200 sobre 11, me da 6400 sobre 11. Menos 3 sobre 11 por menos 100 da 300 sobre 11. Y a 300 sobre 11 le vamos a sumar 200, que 200 sería 2200 sobre 11.
A 2200 sobre 11 usted le suma 300 sobre 11, le da 2500 sobre 11. Y ahora, menos 6 sobre 11 por menos 100 le da 600 sobre 11. Y a 600 sobre 11 le va a restar 100. 100 es lo mismo que menos 1100 sobre 11. Entonces, a 600 sobre 11 le va a restar 1100 sobre 11, le da menos 500 sobre 11. Y con eso ya modificamos la fila 2 y logramos el 0 en la fila 2. Hacemos lo mismo con la fila 3. Procedimiento similar. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a este 1 para que al sumarle menos 150 me dé 0? Pues por 150, su inverso aditivo. Entonces vamos a... ¿Qué instrucción nos dice allí? Mire, va a coger todos los elementos de la fila 1 y lo va a multiplicar por 150, le va a sumar la fila 3 y va a dejar el resultado sobre la fila 3. Entonces, ¿cómo lo hacemos? 1 por 150 es 150, menos 150, 0. Ahora, 2 sobre 11 por 150 da 300 sobre 11. Y a 300 sobre 11 le va a sumar 200, o sea, 2200 sobre 11 le da 2500 sobre 11. Menos 3 sobre 11 por 150 le da menos 450 sobre 11. Y a menos 450 sobre 11 le va a sumar 350. Cuando haga todas las reducciones del caso le va a dar 3400 sobre 11. Y a menos 6 sobre 11 lo va a multiplicar por 150 y le va a sumar 0, pues menos 6 sobre 11 por 150 la menos 900 sobre 11 y ahí ya está el resultado. Entonces con eso ya logramos la tercera parte de la solución. ¿Por qué? Porque hemos logrado el 1 y los dos ceros que corresponden a esa columna. Ahora, ¿qué seguirá? Obtener el 1 aquí en la mitad. Es el procedimiento que sigue. Y entonces ahí dice que la fila de la mitad tiene un 6400 sobre 11. Y la pregunta será, ¿por cuánto debo multiplicar ese 6400 sobre 11 para que me dé 1? Pues por su inverso multiplicativo, o sea, 11 sobre 6400. Entonces, ¿qué dice la instrucción allí que está señalada? Que vamos a tomar a todos los elementos de la fila 2. Ya la fila 1 se queda quietica, como nos dio en la matriz anterior. Y la fila 3 se queda quietica, como nos dio en la matriz anterior. Entonces me dice, y el 0, pues ya ese 0 ya está logrado. Entonces, 6400 sobre 11 por 11 sobre 6400 da 1. 2500 sobre 11 por 11 sobre 6400 da 25 sobre 64. Y menos 500 sobre 11 multiplicado por 11 sobre 6400 da menos 5,64. Y con eso ya logramos el 1 que va en la fila 2. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Procedimiento para poder hacer que aquí se vuelva 0 y que acá se vuelva 0. Entonces dirá, ¿por cuánto tengo que multiplicar a este 1 para que al sumarlo con 2 onceavos me dé 0? Pues por menos 2 onceavos el inverso aditivo. ¿Y por cuánto tengo que multiplicar a este 1 para que al sumarle 2500 sobre 11 me dé 0? Pues por menos 2500 sobre 11 su inverso aditivo.
Entonces, son las dos operaciones que vamos a realizar y las observa usted aquí. Dice, deje la fila 2 quietica. Miren que ahí ya los términos están quieticos. Pero entonces, la fila 1, ¿cómo va a quedar modificada? Es que vamos a coger a todos los elementos de la fila 2 y lo vamos a multiplicar por 2 menos 2 sobre 11. Y le vamos a sumar los elementos que estén en la fila 1 y el resultado va a quedar en la fila 1. ¿Y qué va a pasar con la fila 3? Vamos a coger a todos los elementos de la fila 2 y lo vamos a multiplicar por menos 2500 sobre 11. Y le vamos a sumar los elementos que estuviesen en la fila 3. Y el resultado va a quedar sobre la fila 3. Entonces, ¿qué me va a decir? 1 por menos 2 sobre 11 me da menos 2 sobre 11. Más 2 sobre 11 me da 0. Ahora, 25/64 lo multiplico por menos 2 sobre 11 y le sumo menos 3 sobre 11, me termina dando menos 11/32. Y ahora, menos 5 sobre 64 lo multiplico por menos 2 sobre 11 y le sumo menos 6/11 y me da menos 17/32. Y con eso ya logramos el 0 en la fila 1, columna 2. Ahora vamos a lograr el 0 de la fila 3, columna 2. ¿Cómo? 1 por menos 2500 sobre 11 me da menos 2500 sobre 11. Más 2500 sobre 11 da 0. Ahorita. 25/64 por menos 2500 sobre 11. Y le vamos a sumar 3400 sobre 11, me da 3525 sobre 16. Los resultados que estamos dando son la mínima expresión para ese fraccionario. Y menos 5/64 por menos 2500 sobre 11 y le vamos a sumar menos 900 sobre 11 me da menos 1025 sobre 16. Y en este momento, teniendo eso así, esa matriz, ya hemos terminado las 2/3 partes para encontrar la solución. Porque ya tenemos 2 unos de la diagonal y los ceros que le acompañan en el resto de la columna. ¿Qué nos sigue ahora? Buscar cómo este número acá se vuelve un 1 y después en el otro paso cómo estos dos se vuelven 0 para poder llegar a la solución completa. Entonces busquemos ese 1 de la diagonal. Dice 3525 sobre 16, ¿por cuánto tendré que multiplicarlo para que dé 1? Pues por el inverso multiplicativo, 16 sobre 3525. Y por eso observa usted que esa es la orden que se le da a la matriz. Tome todo lo que se encuentre en la fila 3 y multiplíquelo por 16 sobre 3525. Y pone los resultados ahí. Entonces ustedes podrán apreciar que la fila 1 y la fila 2 pasaron ya sin tocarse. Sin tocar, sin alteración de los números allí. Y entonces diremos 3525 sobre 16 multiplicado por 16 sobre 3525, pues eso da 1. Y menos 1025 sobre 16 multiplicado por 16 sobre 3525 me da menos 41 sobre 141. Bueno, a este momento, con la matriz ya como quedó, ya podemos aventurarnos en una parte de la solución. Y es decir, que el autor, que es en mi caso, el caso soy yo, me equivoqué en la elección del sentido de la corriente 3. ¿Por qué? Porque miren que ya tengo el 1 allí. Entonces ese menos 41 sobre 141 es el valor de la corriente de malla. Pero como dio negativo, significa que la corriente de malla no debió haberse considerado en el sentido de las manecillas del reloj, sino al contrario. Pero falta que busquemos la forma de cómo colocar 0 acá y 0 acá
para poder verificar qué va a pasar con estos resultados que están aquí, que hasta ahora ambos están negativos, entonces me diría como que me equivoqué en los tres sentidos elegidos. Bueno, entonces nos falta ese último paso. Y ese último paso, ¿qué me está diciendo? Me dice, ¿por cuánto tengo que multiplicar este 1 para que al sumarle menos 11 sobre 32 de 0? Pues por 11/32, el inverso aditivo. ¿Y por cuánto tendré que multiplicar este 1 para que al sumarle 25/64 me dé 0? Pues por el inverso aditivo, menos 25 sobre 64. Por eso usted aprecia que son las dos órdenes que se le han dado a la matriz. Y es, deje ya quietica la fila 3. Ya está quietico. Eso no hay que hacerle más. Pero entonces en la fila 1 vamos a coger todos los elementos de la fila 3 y los vamos a multiplicar por 11/32 y le vamos a sumar lo de la que esté en la fila 1 y se va a quedar el resultado en la fila 1. Y a todo lo que esté en la fila 3 lo vamos a multiplicar por menos 25/64 y le vamos a sumar lo que esté en la fila 2 y lo vamos a dejar ahí quietico. Entonces la operación, ¿cómo dirá? Dirá 1 por 11/32 es 11/32 menos 11/32, 0. 1, perdón, menos 41 sobre 141. Lo vamos a multiplicar por 11/32 y le vamos a sumar menos 17/32, eso me va a dar menos 89 sobre 141. Y con eso ya quedó lista la fila 1. Ya tenemos el 1 y tenemos el valor de la corriente I1, que nos dio negativa, o sea que también me equivoqué en ese sentido. Ahora vamos a terminar la fila 2. En la fila 2 encontrarán lo siguiente. 1 que multiplica a menos 25/64, pues a menos 25/64, más 25/64, 0. Y ahora, menos 41 sobre 141 por menos 25 sobre 64. Y le vamos a sumar menos 5/64, me va a dar 5 sobre 141 positivo. Entonces, ¿aquí qué sucedió? Miren que ya tenemos la matriz completa, diagonales con 1, el resto con ceros. Por tanto, menos 89 sobre 141 es el valor de la corriente I1. Como dio negativo cuando elegí que el sentido era el de la manecillas del reloj, el sentido correcto va a ser el contrario a las manecillas del reloj. El I2 me dio 5 sobre 141 y me dio de amperio y me dio positivo, o sea que el sentido correcto es el que elegí, que era el contrario a las manecillas del reloj. Y en la tercera me da menos 41 sobre 141 en amperios, la corriente I3, al dar negativo, siendo que yo había elegido el sentido de las manecillas del reloj, me dice entonces que el sentido correcto es contrario a las manecillas del reloj. Así entonces es que encontramos el valor de las tres corrientes de malla para la opción 1. Vamos a mirar entonces qué pasará con la opción 2. Y van a encontrar una similitud muy extraña. Como ya sabemos qué proceso es el que vamos a hacer, vamos un poquito más rápido. Vemos la opción 2, 275, 50 menos 75 menos 150, 50, 300, 100 menos 50, menos 75, 100, 175 y 0. Ahí está la matriz a mano izquierda en la parte superior. Entonces la primera instrucción, ¿cuál debe ser? Multiplicar por 1 sobre 275, el inverso multiplicativo del 275, que es el que está en la posición 1, 1. ¿Y qué nos da? Nos dio un renglón muy similar, una fila muy similar a la que había en la otra opción. 1, 2 onceavos, menos 3 onceavos, menos 6 onceavos. Ahora, ¿por cuánto tengo que multiplicar al 1 para que el 50 devuelva a 0? Pues por menos 50. ¿Y por cuánto tengo que multiplicar al 1 para que
Al sumarle menos 75 me da 0 por 75. Entonces, ya vamos acá. Hacemos las operaciones que ya sabemos que tenemos que hacer y nos da 3200 sobre 11, 1250 sobre 11 y menos 250 sobre 11. Y en la tercera fila, 1250 sobre 11, 1700 sobre 11, menos 450 sobre 11. Bueno, estaba pensando yo que iban a dar los mismitos números que en la otra matriz, dado que la primera fila había dado así. Bueno, hay pequeñas variaciones, pero miremos qué va a suceder al final. Cuando ya le decimos, oiga, ¿quién está acompañando quién es el número que está en vez del 1 en la mitad, en la fila 2? 3200 sobre 11, entonces hay que multiplicarlo por 11 sobre 3200. Y miren lo que ocurrió con la segunda fila. Ahora sí se parece a la segunda fila que teníamos en la otra matriz. 0, 1, 25, 64, 2 menos 5 sobre 64. De allí procedemos entonces a mirar qué tengo que hacer con el ejercicio. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a 1 para quitarme un 2 onceavos de encima? Pues por menos 2 onceavos. ¿Y por cuánto tengo que multiplicar el 1 para quitarme un 1250 sobre 11 de encima? Por menos 1250 sobre 11. Cuando hago esa operación, entonces me termina pasando que la primera fila va a quedar 1, 0, menos 11,32 menos 17,32. Y la tercera fila va a quedar 0, 0, 3525 sobre 32 y menos 1025 sobre 32. Vemos que nos va quedando muy parecida a la matriz. Ya la tercera fila, pues el número sería multiplicar por 32 sobre 3525 y ya quedó la tercera fila igualita a la otra. Y miren que estos términos ya están en la otra matriz y por ello es que llegamos a la misma solución. Como pueden ver ustedes en pantalla, llegamos a la misma solución. Y esta situación no va a ocurrir también con las otras dos opciones. Analicen por qué. Cuando nos pasamos entonces a revisar la opción 3, como vemos en la parte izquierda de la pantalla, ahí está la matriz con los datos que corresponden a la opción 3. Donde los potenciales eran 10 voltios y la resistencia eran 5 ohmios. Y empezamos la transformación. Ese 55 debe volverse un 1, por eso lo multiplicamos por 1 sobre 55, su inverso aditivo, pero tenemos que afectar todos los elementos de la fila. Y volvemos a observar la misma fila que nos ha venido dando en todas las matrices. Ahora tenemos que buscar cómo llegar a volver 0 el 10 y 0 el menos 15. ¿Cómo volvemos el 10 0? Multiplicando por menos 10 los elementos de la fila 1 y sumándole los de la fila 2. ¿Y cómo volvemos el menos 15 un 0? Multiplicando por 15 los elementos de la fila 1 y sumándole la fila 3. Haciendo ese proceso, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Todo es muy similar a como lo hemos venido haciendo. Entonces nos va a dar 1 por menos 10 da menos 10, más 10, 0. 1 por 15 me da 15 y menos 15 me da 0. Entonces aparece este 0 y este 0. Ahora 2 sobre 11 multiplicado por menos 10 y más 60. 2 sobre 11 por menos 10 y más 60 nos da 640 sobre 11. Menos 3 sobre 11 por menos 10 más 20 me da 250 sobre 11 y menos 6 sobre 11 por menos 10 más menos 10 me da menos 50 sobre 11. Ahora, el otro, entonces me dirá 2 sobre 11
por 15 y le sumo 20 y me da 250 sobre 11. Menos 3 sobre 11 por 15 y le sumo 35 me da 340 sobre 11. Y menos 6 sobre 11 por 15 y le sumamos 0, pues nos da menos 90 sobre 11. Ahora multiplicamos por el inverso, porque tenemos 640 sobre 11, hay que multiplicar por el inverso, 11 sobre 640, afectar la fila, y miren que entonces ya la fila 2 empezó a comportar como la fila 2 que hemos tenido siempre, y ya después de allí tenemos que buscar como volver 0 acá abajo y 0 acá arriba, lo que nos lleva a considerar la siguiente terminología, donde me va a decir, para yo quitar este 2 sobre 11, pues tengo que multiplicar por menos 2 sobre 11. Y para yo quitar este 250 sobre 11, tengo que multiplicar por menos 250 sobre 11. Entonces, haciendo esa operación, encontramos que se nos produce el 0 y el 0 que andamos buscando, y que el 25 sobre 64, cuando lo multiplicamos por menos 2 sobre 11, y le sumamos menos 3 sobre 11, da menos 11 sobre 32, y que el menos 5 sobre 64, lo multiplicamos por menos 2 sobre 11 y le sumamos el menos 6 sobre 11 me da menos 17 sobre 32, que el 25 64avos lo multiplicamos por menos 250 sobre 11 y le sumamos 340 sobre 11 da 705 sobre 32, y que el menos 5 sobre 64 lo multiplicamos por menos 250 sobre 11 y le sumamos el menos 90 sobre 11 me da menos 205 sobre 32. Ya teniendo ese panorama así, encontramos que lo que nos queda por hacer es convertir ese 705 sobre 32 en un 1 y después encontrar los ceros. Y miren que cuando lo convertimos en un 1, es decir, multiplicándolo por el inverso de él, que es 32 sobre 705, nos da la misma tercera fila que hemos tenido siempre. Y ya las otras dos filas son iguales a las que hemos tenido siempre. Por tanto, la solución termina siendo la misma, con las mismas correcciones que hay que hacer de acuerdo al sentido de las corrientes. Creo que deberían seguirse preguntando, ¿y por qué ese conjunto de valores para I1, I2 e I3 va dando igual en todas las cuatro opciones, siendo que tiene valores distintos de potencial y valores distintos de resistencia? Miremos ahora lo que nos ocurre con los datos de la opción 4. Recordemos que en la opción 4 las resistencias valían 10 y las fuentes valían 20. 10 ohmios y 20 voltios respectivamente. Procedemos, ahí tenemos un 110, el cual tenemos que multiplicar por su inverso multiplicativo, 1 sobre 110, para que me dé esta primera fila tan común en todos. Después de eso buscamos el 0 acá en el 20, el 0 acá en el menos 30, lo que implica que hay que multiplicar por menos 20 y por 30. Y eso nos lleva a que se produzcan estos números. 1280 sobre 11, 500 sobre 11, menos 100 sobre 11, 500 sobre 11, 680 sobre 11, menos 180 sobre 11. Cuando ya vamos a proceder a intervenir la segunda fila, vemos que aparece un 1280 sobre 11, por tanto hay que multiplicarlo por su inverso multiplicativo, 11 sobre 1280. ¿Y qué nos produce esta fila? Una fila ya muy parecida a la que hemos tenido. 0, 1, 25 sobre 64, menos 5 sobre 64.
Tenemos que buscar ahora cómo llevar este término a cero y este término a cero. Entonces, haciendo la operación, ¿qué nos va a dar? Logramos los ceros que andamos buscando. Y el menos 25 sobre 64, al multiplicarlo por menos 2 sobre 11 y sumarle menos 3 sobre 11, pues da menos 11 sobre 32. Y el menos 5 sobre 64, al multiplicarlo por menos 2 sobre 11 y sumarle el menos 6 sobre 11, me da menos 17 sobre 32. Y en la otra fila, el 25 64 avos, lo multiplicamos por menos 500 sobre 11 y le sumamos 680 sobre 11 y da 705 sobre 16. Y al menos 5 64 avos lo multiplicamos por menos 500 sobre 11 y le sumamos el menos 180 sobre 11, me da menos 205 sobre 16. Viendo esos valores que nos ha entregado los resultados de la matriz, nos indica entonces que tenemos que multiplicar por el inverso multiplicativo de 705 sobre 16, que es 16 sobre 705. Y eso nos produce este 1. Y cuando a menos 205 sobre 16 lo multiplicamos por 16 sobre 705, se produce el famoso menos 41 sobre 141. Ya la matriz es igual a como la hemos tenido y por tanto nos conduce a la misma solución. Miren que ya tenemos entonces la matriz de coeficientes con la diagonal en unos, los triángulos en ceros y los resultados igual que en todo. Corriente 1 menos 89 sobre 141 en amperios, con el sentido equivocado porque hemos elegido sentido de las manecillas del reloj y el correcto debe haber sido el contrario de las manecillas del reloj. El I2, 5 sobre 141 en amperios, con el sentido contrario a las manecillas del reloj y ese fue el sentido correcto porque el resultado dio positivo. Y el I3, ya habíamos visto que nos da menos 41 sobre 141 en amperio. Ese signo negativo lo atribuimos al hecho de que elegimos el sentido de la corriente de malla en el sentido de las manecillas del reloj y debemos haberlo puesto en el sentido contrario. Y reitero la pregunta, ¿por qué el conjunto de valores para I1, I2 e I3 es igual en todas las opciones? Por una sencilla razón. El sistema matemático que estamos resolviendo es igual. Y las variables que estamos reemplazando tienen la misma proporción entre ellas. Miren, 100 voltios, 50 ohmios. Un valor es el doble del otro. 50 voltios, 25 ohmios. Se conserva la misma relación. 20 voltios, 10 ohmios. Y la otra 10 voltios, 5 ohmios. Las ecuaciones que estuvimos trabajando siempre fueron las mismas. Y con la misma proporción entre los valores con la misma relación proporcional de 1 a 2 entre las dos variables que están reemplazando. Por tanto, la solución tenía que ser única para todos. Esa es una típica pregunta que le harán a usted en una prueba Saber 11, en una prueba de admisión en una universidad, en una prueba de certificación laboral, que es análisis lógico matemático. Espero que este video les traiga mucho provecho para asimilar muy bien el método de utilizar matrices Gauss-Jordan para resolver un circuito. Que tengan una muy buena tarde.